Sobre la estructura general de un programa en lenguaje C y por tanto vamos a trabajar para este ejercicio en la herramienta Falcon C++. Una vez hemos instalado nuestra herramienta, abrimos el editor y con esta imagen que vemos en este momento es con la que nos vamos a encontrar. La barra inicial es muy sencilla, como pueden verificar. Inicialmente tiene un icono para crear un nuevo documento y el siguiente es para abrir uno ya existente. En este caso vamos a crear nuestro primer programa. Cuando yo voy a crear un programa en lenguaje C, la estructura general, lo primero que me dice es que tengo que definir con qué librerías voy a trabajar o qué recursos son los que necesito habilitar para poder crear nuestro programa. Entonces, inicialmente es importante hacer un llamado a la función, a la primera librería iostream. Esta librería me va a permitir habilitar funciones de entrada-salida de datos del computador. Entonces vamos a dejarla acá pendiente y ahora vamos a definir cuáles son esas variables de entrada-salida. La otra librería que vamos a usar es stdlib.h, tal cual como está definida acá. Miren que a medida que nosotros las vamos utilizando, el mismo editor nos va a traer la forma, la estructura como tiene que estar definida. Y esta la utilizamos para una pausa y para limpiar pantalla. Después de que yo defino las librerías, entonces recordemos también que a medida que vamos utilizando cada vez mejor nuestra herramienta, pues vamos a tener más conocimiento de las librerías y cuando yo voy reconociendo para qué sirve cada una de las librerías, las funciones igualmente que están relacionadas con ella. Después de que la estructura general me informa, que me dice que después de que yo defino las librerías que voy a utilizar, ahora tengo que definir las variables. Para definir las variables, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este programa lo estamos haciendo para poder dar solución a alguna problemática algún enunciado, alguna problemática que teníamos pendiente. Entonces, de acuerdo con esa problemática, yo tengo que definir qué variables son las que voy a utilizar y yo les recomiendo, a nivel de sugerencia, que clasifiquen esas variables como variables de entrada cuando necesito ingresarle datos al computador, variables de proceso cuando necesito hacer alguna operación y variables de salida que son las que finalmente me van a mostrar los resultados finales del programa, del ejercicio que estoy desarrollando. De igual forma es importante recordar que nosotros utilizamos tres tipos de datos básicamente. INT hace referencia a variables de tipo entero y está definido en muchos libros como integer. Entonces una variable entera, para que ustedes de pronto me entiendan un poco más, es la edad. Cuando yo le pregunto al usuario la edad, él por lo general me da un número entero, 1, 0, 10, 100, si tiene más de 100 años y así sucesivamente. Y otro valor entero que me pueden proporcionar los usuarios cuando yo les solicito es el número de hijos. Cuando yo le defino a un usuario que me digite los hijos o el número de hijos que tiene, pues por lo general me va a dar siempre un valor entero, un número natural de los que nosotros conocemos usualmente. Otro tipo de dato que nosotros utilizamos usualmente es float. Float es un tipo de dato entero, quiere decir que tiene punto decimal y dentro de esta rama está el valor de pi, el valor de gravedad, el valor de pi 3.1416 y el valor de la gravedad 9.8 y así sucesivamente. También tenemos los valores de fraccionarios, 3 cuartos, 1 medio, 0,5, valores con punto decimal, 0,5, el valor del IVA. En este caso yo proporciono que el sueldo, porque cuando yo al valor del sueldo le calculo el valor que tengo que pagar en salud y en pensión, entonces aquí pues estas variables salud y pensión, estas variables pues me van a dar un valor con punto decimal, porque se supone que estamos hablando de un número que no es exacto.
no es un número entero como usualmente lo trabajamos. Y el otro tipo de dato que nosotros utilizamos básicamente es el tipo de dato char, que corresponde a todos los caracteres. La estructura me dice que después de que yo defino las librerías, defino las variables que voy a utilizar. Las variables son las constantes. Aquí en este momento van las variables o las constantes que voy a utilizar. Entonces tengo que hacer llamado por una única vez de la función principal main. Entonces en este caso yo le voy a decir que sin parámetros, por eso me va a aparecer así sin ninguna opción. Y vamos a empezar a construir nuestro programa. Para construir nuestro programa, entonces vamos a tener que hacer uso de las funciones de entrada y de salida. Las funciones de salida quiere decir que yo le quiero mostrar por pantalla al usuario alguna información. Entonces la estructura general dice que tiene que ir la palabra cout menor entre comillas el mensaje que yo le quiero enviar al usuario. Entonces yo le quiero decir que bienvenido al programa de nómina. Entonces este va a ser nuestro primer mensaje que le va a salir al usuario. De igual forma le quiero empezar a pedir los datos al usuario. Le quiero empezar a decir que me digite los valores que necesito. Solamente necesito que me digite el nombre inicialmente. Necesito que me digite el nombre. Y después de que el usuario me digite el nombre, entonces cuando el usuario me digite, yo necesito almacenar ese valor en alguna variable. ¿En cuál la voy a almacenar? En la variable nombre. Después necesito solicitarle al usuario que me digite otro valor. En este caso puede ser que me digite la edad. Y igual que en el caso anterior, vamos a verificar. Recordemos y revisemos los nombres de las variables. Los nombres de las variables tienen que tener exactamente la misma característica del inicial. En este caso, todas las variables me han quedado en minúscula, y eso es porque ya estoy acostumbrada a utilizar, como ustedes pueden verificar, absolutamente todas las palabras reservadas de este lenguaje de programación se utiliza básicamente en minúscula. Entonces es una recomendación utilizar siempre la minúscula, porque si no, entonces él va a generar algún tipo de error. Y el otro dato que necesito pedirle al usuario es que me digite el sueldo. Una vez que el usuario me digite el sueldo, entonces ya voy a poder hacer los cálculos respectivos. Entonces aquí se llama también sueldo. Ahí están los tres valores. El valor de la salud y de la pensión se supone que sale por defecto. Entonces yo simplemente le voy a decir que salud será igual al sueldo multiplicado por 0,04. Eso es igual al 4%. Y que pensión será igual al sueldo de igual forma multiplicado por 0,04. Digamos que simplemente le vamos a dar el 4%. Estos son los resultados que me va a arrojar el programa. Podíamos darle al programa una pausa. Entonces vamos a hacer el llamado de nuestra función. Aquí entre comillas vamos a escribir pause. Y seguidamente vamos a utilizar nuestra misma función de salida, pero en este caso necesitamos el nombre, necesitamos el sueldo, necesitamos salud y necesitamos pensión. ¿Listo? Entonces esta es la misma función de salida, cout, pero la vamos a utilizar para mostrar los resultados que nos arroja nuestro programa. Entonces una vez tenemos definido nuestro programa, vamos simplemente a guardarlo y a darle un nombre. Entonces en este caso nuestro programa se llama program 01. Vamos a decirle que vamos a guardarlo.
En estos dos botoncitos podemos trabajar acá sobre estos botones o podemos irnos acá y desplegar la opción que necesitemos. Una vez que se guarda el programa, lo que necesitamos es compilar y verificar los errores de sintaxis o de semántica que se den. En este caso estamos teniendo un errorcito sencillo. Entonces resulta que nos está haciendo falta una función. Entonces vamos a tener que definir la función esta función nos sirve e indica al compilador que utilizará el espacio de nombres estándar para no incluirlos cada vez que se utiliza la función sein y cout. Entonces volvemos nuevamente y hacemos nuestro proceso de guardar, compilar, en este caso cout, no era mayor sino menor, pues está sirviendo para corregir algunos errores. Y system pausa, acá me quedó este cierre de llaves está de comillas, cierre de comillas estaba en una mala posición. En este momento ya no tenemos más errores, entonces se supone que cuando no hay errores ya nosotros podríamos ejecutar nuestro programa. Al momento de ejecutar el programa no está organizado, simplemente el programa que estoy haciendo en este momento es para verificar la estructura general de nuestro programa. Entonces vamos a digitarle la letra D, vamos a digitarle que Diana tiene 19 años y vamos a decirle que tiene un sueldo de 20,000 pesos. Él dice que digite una tecla para continuar y finalmente entonces me arroja los resultados, que Diana tiene el valor de el nombre de la variable y los resultados finales. Entonces espero que esta estructura del programa les haya servido.